Buenas tardes, compañeras y maestro. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la psicología del aprendizaje. Una introducción es que la neurociencia es la disciplina que se encarga del estudio interdisciplinario del cerebro humano, la relación entre el funcionamiento del cerebro y la conducta. Como podemos ver, en este tema vamos a hablar sobre la función que tiene el cerebro en el aprendizaje del niño. Por ejemplo, ¿qué es el aprendizaje escolar? La escuela pues genera demandas cognitivas específicas de diferentes a los sujetos, se enfrenta con la vida cotidiana. Esto implica naturalmente que en la escuela no solo se desarrollan contenidos formales y saberes explícitos, sino apropiarse de las particularidades y rasgos de la actividad y aprender el oficio del humano, que es la Vamos a ver qué es la neurociencia. La neurociencia es la disciplina en que se encarga del estudio interdisciplinario del cerebro humano, relacionado al funcionamiento del cerebro y la conducta. Palabras claves: neurociencia, neuroeducación, neuroaprendizaje. Aquí vamos a hablar de lo que los hemisferios difieren significativamente en su función. La naturaleza de esta diferencia ha sido intensivamente subida desde la década de los 50, particularmente investigada por biólogos, por psicólogos, por neurólogos, cirujanos. Uno de los trabajos pioneros en esta área ha sido Gazinga y los colaboradores, que fueron en 1965. Vamos a hablar lo que está conformado el hemisferio cerebral. Se divide en dos hemisferios. Siempre reciben el mismo tipo de información, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. La teoría del cerebro triuno, propuesta por McLean en 1978-1990, presenta otra visión del funcionamiento del cerebro humano y sus implicaciones para la educación. El cerebro humano está dividido en tres cerebros, que son el reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. En esta etapa voy a especificar los tres tipos de cerebro, lo que tenemos nosotros los humanos, y cada uno de ellos, qué es lo que representa y qué función tienen. Por ejemplo, el cerebro reptiliano. Esta parte del cerebro está formada por los ganglios basales del tallo cerebral y el sistema reticular. Es el responsable de la conducta automática o programada, tales como las que se refieren a la preservación de la especie. Esta área del cerebro controla las necesidades básicas y la reacción, luchar o volar, la cual se refiere a los cambios del funcionamiento fisiológico que acompañan al estrés o a la amenaza. Voy a hablarles del segundo cerebro, que es el sistema límbico. Es el segundo cerebro cuya función principal es controlar la vida emotiva, lo cual incluye sentimientos, he hablado del sexo, la regulación endocrina, el dolor y el placer. Si se fijan bien, o sea, hemos hablado de los tres tipos de cerebro, que son el sistema límbico, el sistema reptiliano, y nos falta un tercero, que es la neocorteza. La neocorteza es el tercer cerebro. Está constituido por la neocorteza, la cual está conformada por dos hemisferios, en donde se lleva el efecto y procesos intelectuales superiores. Si se fijan bien, está dividido el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho en el cerebro. Igual forma, reciben la misma información, pero en cada una de estas áreas, o sea, es muy diferente
¿cómo les puedo decir? Siempre se recibe la misma información, pero en un lado razonamos lo lógico, lo analítico, descriptivo, la conciencia, y en el otro lado, que es en el lado derecho, está lo analgésico, lo simultáneo, artístico, o sea, las habilidades que tenemos en el hemisferio derecho, ¿verdad? O sea, las cosas que podemos hacer, tanto artísticas como música, bailar, cantar, todo eso. Y lo que yo quise hacer en este pequeño video, bueno, en esta pequeña presentación, es hablar de la importancia que tiene que ver la psicología del aprendizaje del niño. Porque para aprender, o sea, tenemos que saber razonar, saber pensar, saber lo que vamos a decir. Y la relación que hay entre el funcionamiento del cerebro y la conducta. Como les dije, ¿qué es la neurociencia? Es la disciplina que se encarga del estudio interdisciplinario del cerebro. Y se relaciona con el cerebro y la conducta. Y las palabras claves para saber qué es lo que es la neurociencia están la neurociencia, neuroeducación y neuroaprendizaje. Estas tres palabras son muy diferentes. ¿Por qué? Porque la neurociencia me habla de cómo se encarga el cerebro, o sea, la función del cerebro humano relacionado con el funcionamiento y la conducta. En cambio, la neurociencia habla de cómo el cerebro actúa, el funcionamiento, ¿verdad? De cómo actúa en la ciencia, pues cómo el cerebro va funcionando. Incluso hay investigadores que con lo del cerebro no se ha todavía estudiado, o sea, siempre lo han estudiado, pero falta por estudiarlo, porque si se fijan bien, el cerebro es una masa, o sea, que es tan sorprendente que a veces psicólogos, a veces psiquiatras, o sea, quedan a veces asustados con las reacciones que un paciente o un niño, o sea, o cualquier persona de cualquier edad, clase, o sea, reacciona, ¿verdad? Porque el cerebro tiene diferentes tipos de reacciones y de aprendizaje. Y lo que quería hablarles es que es muy importante saber cada función de lo que hay, de los diferentes tipos de cerebro que tenemos, los tres tipos de cerebro que son el límbico, la neocorteza y el cerebro reptiliano, la función que tiene cada uno de ellos. Y saber cómo el aprendizaje efectúa durante la niñez, pues porque podemos tener diferentes tipos de aprendizaje, ¿va? Y aprendemos durante toda una vida cotidiana. Muchas gracias por su presentación y eso es todo lo que les vengo a hablar.